Hola, eres la madre de Matthew, ¿cierto? La mujer al otro lado del teléfono sonaba muy apresurada. Me devané los sesos allí mismo, pero no pude pensar en ninguna conexión. Es hora de cerrar. Matthew está esperando, así que por favor date prisa y ven a recogerlo, continuó. Llevar una vida plena, ya que nunca fui muy bueno socializando, me concentré únicamente en trabajar duro como mi principal virtud. Cuando comencé en mi trabajo, muchas personas en el trabajo se fijaron en mí y me sentí bendecido. Gracias a ellos he podido seguir hasta este punto. Mi jefe Joseph, quien ha estado cuidándome desde que comencé, tiene 50 años. Al principio me sentí tenso debido a la diferencia de edad, pero él siempre me cuidó y me enseñó no solo sobre el trabajo sino también sobre modales importantes. Puede parecer una pequeña cosa, pero fue motivador para mí en estos tiempos de cambio. Hay mucho que aprender de la generación más joven. Este era su mantra y nunca dejó de pensar en lo mejor para la empresa y sus compañeros de trabajo. Era el jefe ideal para mí y lo respetaba profundamente, así que traté de aprender todo lo que pude de él y lo apliqué en la forma en que interactuaba con mis subordinados mientras realizaba las tareas diarias. En ellos, y elogiar sus esfuerzos no es fácil, pero es crucial cuando se trabaja en equipo. Gracias a mi diligencia me gané la confianza de mis colegas y avancé sin problemas en mi carrera. Un día estamos a punto de comenzar un gran proyecto pronto. ¿Te gustaría unirte? Mi jefe dijo que lo veía como una oportunidad única. Acepté de inmediato, aunque estaba nervioso. Me emocionó que todos en el departamento prometieran su total cooperación cuando se estancaron. El objetivo no era resolver todo solo para obtener reconocimiento, sino buscar opiniones para obtener mejores resultados. Crear algo para juntos. Esta mentalidad me ha hecho mucho más fácil trabajar ahora que las cosas se han vuelto más ocupadas. Paso más fines de semana refrescándome. Mi pasatiempo es observar animales. Visito varias tiendas de mascotas. Encuentro consuelo en los animales y disfruto imaginándome tener mis propias mascotas. He vivido en mi apartamento actual desde que comencé a trabajar. Es un poco pequeño, es un edificio que no admite mascotas, así que estoy planeando mudarme a un lugar que admita mascotas para tener una vida lujosa con mis queridas mascotas los fines de semana. Dedico tiempo a planificar mi próxima situación de vida, lo cual se ha convertido en una fuente de alegría siendo curioso por naturaleza. Disfruto investigando varios animales, sus rasgos y cómo encajan en un hogar, considerando todas las posibilidades. También busco consejos de los dueños de mascotas para aprender más sobre el romance a medida que crezco. Escucho más sobre personas que se casan y sienten la presión de explorar escenas de citas inicialmente. Participé pensando en ello como una experiencia de aprendizaje social, pero gradualmente me cansé de ello. Tengo poco interés en el romance. Recientemente lo he rechazado cortésmente y prefiero dedicar mi tiempo limitado a mi pasatiempos. Un día libre como de costumbre, después de haber sido consolado por mascotas en la tienda de mascotas y de camino a casa recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no respondo, pero considerando el importante proyecto en curso que involucra a muchas personas, pensé que podría ser un negocio. La situación estaba lista para ser regañada. Pedí disculpas. ¿Pero quién eres? Después de que la mujer mencionó el nombre de un preescolar desconocido, dijo desconcertada: lo siento, fue un error, y colgué atónita. Estaba a punto de ordenar mis pensamientos cuando el teléfono volvió a sonar. Contestando ella el teléfono de nuevo. Lamento mucho molestarte de nuevo, pero después de consultar con el padre de Matthew, parece que este es el número correcto, así que por favor date prisa y ven a recogerlo, dijo la mujer de antes en un tono severo. Respondí de inmediato: lo siento, pero no estoy casada ni tengo hijos. A lo que ella respondió: ¿qué quieres decir? Con sonar confundido, pensando que simplemente nos confundiríamos más por teléfono. Sugerí que me gustaría aclarar la situación, así que vendré a visitarnos una vez. Y obtuve permiso para ir al preescolar. Al llegar y entrar, un niño me vio y corrió alegremente hacia mí. Mamá, gritaba. Sin embargo, en el momento en que vio mi cara de cerca y se dio cuenta de que no era su madre, volvió con la maestra, no con mamá. ¿Cuándo lo hará? Ella vino a ver al niño para buscar consuelo de la maestra. Mi corazón se sintió un poco pesado. Matthew es de una familia monoparental y el protocolo era contactar al padre primero, luego al abuelo y a mí, supuestamente su esposa. De hecho, en tercer lugar, según el padre de Matthew, aún no están casados,
pero planean vivir juntos pronto. La maestra miró con severidad la lista de contactos de emergencia. Con el mismo nombre completo, así que si coincide es probable que sea él. Tenía sentido que mi jefe pudiera usar mi información de contacto sin mi consentimiento. Sin embargo, si realmente fue mi jefe quien usó mi nombre, no podía entender por qué. Nunca había escuchado ninguna mención de esto de él antes y todo lo que sabía era que su hijo era un padre soltero que hacía todo lo posible para criar a su hijo. El rojo se profundizó y salí del preescolar después de despedirme de la maestra. Al día siguiente, después de llegar al trabajo, enfrenté a mi jefe inmediatamente para mi sorpresa, admitió haber usado mi información de contacto sin dudarlo y no pareció pensar que estaba nada mal. Mi hijo tiene dificultades para ser padre soltero y además él le gustas hace tiempo que no tienes novio, ¿verdad? Es difícil si no tienes hijos. Cuando eres joven haré que te cases con mi hijo, dijo esto con una sonrisa como si no fuera nada fuera de lo común. Me sorprendió tanto que perdí mis palabras. De repulsión fue toda su preocupación por mí hasta este momento. Debido a esto, mientras estaba en confusión, se concertó una reunión con su hijo sin mi consentimiento. Es cierto, cuando estás realmente sorprendido te quedas sin palabras y me sentí desesperado temiendo que mi vida fuera perdiéndose de control y luego, durante la pausa del almuerzo, decidí que era hora de consultar a alguien y me preparé meticulosamente para el día en que conocería al hijo de mi jefe. Llegó el día y en un salón privado de un elegante restaurante mi alegre jefe y su hijo estaban sentados hablando. Jennifer, gracias por venir hoy para discutir el acuerdo con mi hijo Charles. Me encantaría si pudiéramos tener una discusión exhaustiva. Yo en el momento en que mi jefe mencionó la boda lo negué. Lo siento, pero nunca acepté casarme con su hijo. ¿No podemos apresurarnos? Esta discusión, enfrentarlos fue estresante, pero a diferencia de antes, no estaba solo, lo que me dio fuerzas para habla claramente. Mi jefe me miró fijamente, pero continué. Usaste mi información de contacto como contacto de emergencia para el derecho preescolar e incluso escribiste que yo era su esposa. De hecho, eso es un delito grave. Él respondió que mi hijo está en la cima de su trabajo. Vida para que no pueda ir a buscarlo ya que te vas a casar con mi hijo. Es normal darle a la esposa para que sea el número, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con demandar? Y su hijo agregó. Soy el hijo de tu élite. Jefe que se ha estado encargando de tu trabajo, deberías sentirte afortunado de poder casarte conmigo ya que la situación se volvió fuera de control. Estaba a punto de pedir ayuda cuando dos mujeres entraron a la habitación privada. Joseph, Charles, ambos deben de tener esto de inmediato. Usted como su abogado, y le mostró su tarjeta de presentación a mi jefe y su hijo. Sorprendió a mi jefe y su hijo de repente retrocedió como si su bravuconería anterior fuera una mentira. En realidad la persona a la que había consultado era Dorothy, una abogada y una amiga con la que a veces salimos en privado. Pero nunca imaginé necesitar su ayuda profesional. Dorothy mencionó cuando vi el número de teléfono. No lo podía creer, pero efectivamente estabas atrapada en una situación grave y a pesar de estar ocupada ella llevó mis preocupaciones a Earth. Le conté sobre la llamada desconocida del preescolar. Me reclamó como esposa de Fao y le mostró las fotos. Dorothy luego reveló que en realidad la ex esposa de Charles me había consultado sobre su hijo. Es mejor si ella también se une a nosotros considerando la invasión de su privacidad con su número de teléfono, y rápidamente me presentó a la ex. La esposa conoció a su ex esposa por primera vez. Estaba nerviosa por qué tipo de persona sería cuando Dorothy me lo contó. Me sentí aliviada de que pudiera haber una solución. Muchas gracias, pero ella expresó su gratitud cortésmente a pesar de pensarlo. Fue innecesario. También expresé que no, gracias por venir. Estoy muy agradecido y me alegro de haber tomado medidas hace años cuando me divorcié de Charles. Estaba trabajando a tiempo parcial ya que Charles trabajaba para una gran empresa. Le di la custodia del futuro de Matthew. Nunca lo imaginé. Llevaría a esto. Lo siento mucho. La ex esposa se disculpó aunque no fue su culpa. Le aseguré que no había necesidad de disculparse y la animé a dejar de hacerlo. Luego compartió más detalles después del divorcio. Se mudó cerca para estar cerca. Matthew escuchó rumores de que Charles en realidad no estaba cuidando a su hijo.
Pero Charles parecía indiferente no por falta de interés sino por negligencia al investigar al hijo de mi jefe reveló varios problemas. Una maestra de preescolar me mostró el cuaderno de Matthew indicando los horarios de recogida, lo que revela que después del divorcio, Charles inicialmente salió temprano del trabajo para recogerlo, pero recientemente comenzó a llegar justo a tiempo. Los maestros testificaron repitió excusas laborales de último minuto para su ausencia. Además, Charles comenzó a usar el preescolar en supuestos días libres, expresando preocupaciones sobre el tiempo en familia a pesar de las sugerencias de pasar los fines de semana con Matthew. Charles justificó su ausencia con un trabajo repentino, siempre informando al preescolar en el último momento, siempre estaba preocupado por notificaciones de último momento de que había trabajo. Sin embargo, resulta que el hijo de su jefe había estado mintiendo acerca de tener trabajo en lugar de dejar a Matthew en el preescolar o con el jefe su pareja para salir a jugar. También vestía a Matthew con la misma ropa casi todos los días. Al escuchar esto, no pude evitar sentirme disgustado con el hijo del jefe, el ex. Mi esposa estaba llorando. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes y hubiera tomado medidas. Dorothy presentó la evidencia al jefe y a su hijo y finalmente Dorothy al preescolar sin permiso. Ella dijo claramente los rostros del jefe y su hijo palidecieron. La jefa Jennifer Margaret, por favor pagaré esta vez, solo ahórrame la demanda por pérdida, suplicó. Haré que Charles también se disculpe, por favor. Perdónanos. Y me disculpé. Sentí que perdonarlos ahora solo resultaría en que el jefe pagara la situación y parecía poco probable que su hijo cambiara. Con el corazón luciendo ansioso me volví hacia la ex esposa que parecía compartir mis sentimientos y me dijo, ¿crees que lograr que tus padres paguen tu error hará que todo esté bien? Nunca te perdonaré. Persuadirlos, pero, por supuesto, no tenía intención de perdonarlo y reiteré mi intención de demandar. Gracias a la cooperación de Dorothy y la evidencia de que la custodia del niño fue transferida de manera segura a la ex esposa, además, tranquilicé implacablemente al jefe y recibí una compensación por mis problemas emocionales. Angustia. El jefe y su hijo nos maldijeron a mí y a la ex esposa como codiciosos hasta el final, acusándonos de olvidar favores pasados. Sin embargo, el incidente se conoció en la empresa, lo que provocó que el hijo del jefe fuera degradado y el jefe fuera transferido a un departamento del lado de la ventana. El hijo del jefe había estado usando la posición de su padre a su favor, ordenando a los empleados a su antojo, pero como el jefe se había ocupado de muchos empleados desde que eran nuevos, nadie se atrevió a confrontar al hijo del jefe. Como resultado, nadie defendió él en este incidente y todos lo despreciaron y lo evitaron. Finalmente renunció debido a la soledad al final, mientras que todos lo miraban con frialdad. El hijo del jefe dijo que había estado pensando en dejar esta empresa de bajo nivel de todos modos, pero su actitud arrogante persistió en las entrevistas, lo que le dificulta encontrar un trabajo y ahora vive de trabajos a tiempo parcial. Continúa alardeando de su trabajo anterior donde quiera que vaya, y todavía no agrada a todos. Cuando la esposa del jefe se enteró del incidente y exigió el divorcio del jefe. Esposa, sin conocerme, no puedo creer que causarías tantos problemas a los demás, exclamó en furia. Además, dado que la casa estaba a nombre de la ex esposa, rápidamente lo echaron. Lo degradaron a un departamento de visión de ventanas y con un salario significativamente reducido. El jefe lucha para cumplir con mis requisitos mientras trabajo en varios trabajos para pagarme una compensación. Me he hecho muy amigo de Margaret, la ex esposa del hijo del jefe, desde ese día. Fue un giro inesperado de los acontecimientos, pero descubrimos que teníamos pensamientos y valores similares y antes de darnos cuenta, nos habíamos hecho amigos. Matthew también vive feliz con Margaret, disfrutando cada día, ya que Matthew estaba más apegado a Margaret que al hijo del jefe. Pude completar con éxito un proyecto con el equipo que condujo a mi ascenso en incluso días más ocupados trabajando duro y ganando más. Me mudé a un apartamento que admite mascotas y finalmente conseguí la mascota que siempre había querido tener. Una presencia reconfortante todos los días ha hecho que el trabajo sea más productivo y la vida más satisfactoria. Ahora mi alegría es pasar los fines de semana en el parque con Margaret, Matthew y mi mascota acariciando estos happy days. Su suegra Sandra me dijo que fuera al vestuario. Sandra siempre apaga el calentador de agua solo cuando me estoy bañando, como una forma de acoso. No podía creer que Sandra hubiera preparado un baño tibio. Debe haber algo pasando. Con una sonrisa malvada Sandra me miró con recelo. Soy Angela,
Tengo 28 años y vivo con mi esposo Christopher, de la misma edad, ambos trabajamos, nos conocimos a través de un amigo en común en el trabajo y este año marca nuestro tercer año del matrimonio cuando nuestras carreras comenzaron a despegar, nos apoyamos y motivamos mutuamente en las buenas y en las malas. Estar en departamentos ligeramente diferentes significó que no nos encontráramos mucho en el trabajo y mantuviéramos una relación que se sentía como una extensión de ser buenos colegas sin mezclar negocios. Con placer, aunque tener hijos podría cambiar nuestra perspectiva, afortunadamente nuestros suegros no parecían interesados en tener nietos, ahorrándonos molestias en ese frente. Sin embargo, la peregrinación bianual a la casa familiar de mi esposo es, sin exagerar, mi única fuente de temor. La razón principal de mi temor es el acoso sutil que soporto por parte de Sandra, es el tipo de mezquindad que no vale la pena mencionar a los demás, como cuando durante una comida familiar Sandra se olvidó de ponerme una cuchara y me dejó comer con una de plástico, o cuando accidentalmente tropezó con mi teléfono. De verdad, hacer un escándalo por un incidente eres bastante aterradora. No era ella deleitarse con mi frustración, solo empeoró las cosas. Involucrarme con su comportamiento y actitud infantil era agotador, así que decidí mantener la compostura. Independientemente de sus acciones, pero esto difícilmente me lo permitió para cualquier descanso que condujera a noches de insomnio y mayor irritabilidad durante nuestras estadías mientras Sandra era problemática. Mi suegro Paul y la hermana de mi esposo, Melissa, siempre fueron amables, lo que hizo que fuera aún más difícil para mí mencionar el comportamiento de Sandra a mi esposo una vez más. Se acercaba el fin de año, nos encontramos cargando nuestras pesadas bolsas, jadeando mientras tomábamos vuelos, autobuses y taxis a la casa de la familia de mi esposo, el bien mantenido jardín P en la casa de la familia de mi esposo. Un pasatiempo de Paul simbolizaba su buena salud al jubilarse de un trabajo de mucho tiempo en un banco, a diferencia de Sandra, que se crió en una familia adinerada y tiene un carácter descarado y autoindulgente. Paul es sólido y un poco tímido. Christopher y Angela. Melissa, la cuñada menor que todavía está en la universidad, es enérgica y su sonrisa es encantadora cada día festivo. De vez en cuando jugábamos juntos, incluso en pleno invierno. Melissa, vestida con pantalones cortos, nos vio una vez en la gran sala de estar. Sandra se acercó a nosotros con pasos pesados llevando café frío. Sandra siempre me ha parecido una adversaria desde el primer encuentro. Hubiera sido más sencillo si ella había derramado el café sobre mí al pretender tropezar, pero con mi esposo y otros mirando, Sandra no se atrevió. Sin embargo, es inevitable que después de terminar el café, Angela, por favor, comience a lavar los platos. Sandra comienza a darme órdenes, ya que ambos trabajamos, compartimos tareas domésticas desde antes de casarnos. Cuando le mencioné esto a Sandra por primera vez, no puedo creer que Christopher hiciera las tareas del hogar cuando estaba tan cansado, que ella gritó horrorizada, y luego corregiré la actitud de Angela, así que cada vez que visitáramos la casa de la familia de mi esposo, Sandra se aseguró de que yo cargara con casi todas las tareas al principio. Christopher decía que bastara. Tareas menores para mí en verano era quitar las malas hierbas del jardín, regar flores y limpiar los desagües. En invierno implicaba lavar los platos, lavar la ropa y limpiar los baños, siempre los trabajos más difíciles de la temporada. Además, sí me sorprendía usando agua caliente, se enfurecería. Estar cocinando cuando se reúnen los familiares. Ella ensucia la cocina, yo limpié sin dudarlo y luego me dice que limpie todo desde la preparación hasta el lavado. Seguro que la comida de Sandra puede ser deliciosa. La gente tal vez por cortesía lo elogia unánimemente. Sandra, rebosante de confianza, diría: bien, está todo gracias a la ayuda de Angela, aunque no lo dice en serio, trata de verse mejor detrás de escena. Su constante estribillo es: ¿no puedes hacer nada bien? No tengo cuidado con su audiencia, ella también podría haberme estado envenenando. Paul y Melissa probablemente piensan que Sandra y yo nos llevamos bien, ya que solo ven la superficie. Pensé que mientras soportara el acoso de Sandra no habría ningún problema, pero reciente. En invierno, cuando se aseguró de que no pudiera conseguir agua caliente durante el baño, casi pierdo los estribos. No había hecho nada para merecer ese trato por parte de Sandra. Pensar en la hora que pasé viajando con equipaje pesado solo para enfrentar el acoso aquí se siente completamente ridículo. Tal vez Sandra me ve como un juguete divertido. Lamentablemente no soy lo suficientemente inactivo como para disfrutar de las travesuras de una anciana mala. Me preguntaba si había alguna forma de frenar esta irritación cuando,
como de costumbre, surgió una oportunidad inesperada el segundo día de nuestra visita. Desde la sala pude escuchar a Paul y Melissa charlando. Gracias, entraré después de terminar esto, respondí cortésmente, aunque las intenciones de Sandra eran transparentes. Ojalá pudiera variar sus tácticas de acoso, porque honestamente ya no es sorprendente. Después de terminar las tareas a las que regresé, la habitación donde estábamos mi esposo y yo lo encontramos descansando con la misma ropa que esta mañana. ¿Oh, todavía no te has bañado? Sí, me quedé dormido antes, los viajes largos realmente me cansan, de verdad. Acabo de terminar mis tareas, ¿podrías seguir adelante y bañarme primero? Necesito cambiarme y descansar un poco también. Christopher asintió sin dudarlo. Me pregunto si el agua se habrá enfriado, así que Sandra mencionó que todavía está tibia. Le dije que me sentía un poco culpable al saber lo que le podría pasar a Christopher, pero usar a su amado hijo me parecía una lección efectiva para Sandra. Después de que Christopher se fue, Sandra con Christopher, ¿por qué harías algo tan peligroso? Resbalar y lastimarte sería serio. Christopher continuó gritando imperturbable por la cabeza gacha de Sandra. El baño está oscuro, como se esperaba. Sandra me había gastado la misma broma que siempre me hace, pero esta vez a Christopher. Christopher estaba furioso porque tiene miedo a la oscuridad debido a que lo encerraron accidentalmente en un lugar oscuro durante un juego infantil de escondite, lo que lo inquietó en la oscuridad, ya que cuando entró en la bañera la encontró vacía, sin agua. Pensando que alguien había quitado el tapón por error, intentó volver a llenarlo, pero no salió agua caliente del grifo y luego las luces se apagaron repentinamente, lo que le provocó pánico y gritó sorprendida. Sandra, sin darse cuenta, abrió la puerta del baño y se encontró con Christopher. Mamá, sabes, siempre he tenido miedo. En la oscuridad, a la derecha, entré porque escuché que el agua todavía estaba tibia, pero estaba helada. No es lo que piensas. Pensé que Ángela estaba allí. Christopher. Taparlo no es así. Bueno, no exactamente. Pensé que todos habían terminado de bañarse y no había nadie cerca porque no hay agua caliente. Podría estar roto el calentador de agua. Sandra pasó junto a todos hacia el calentador de agua. Es viejo. Después de todo, el problema no es así, dijo tratando de tocarlo mientras todos miraban en silencio. Sandra se dio cuenta de lo lamentable que era hacer tal cosa. Luego entró al baño y abrió el grifo de la ducha. De repente, el agua caliente comenzó a salir a borbotones vigorosamente. Mira, parece estar funcionando ahora. Realmente caprichoso, bastante molesto, la lijadora intentó esbozar una sonrisa forzada, pero Christopher fue implacable. ¿Es común que se rompa y se arregle solo tan convenientemente? Si ese es realmente el caso, sería de mala educación no repararlo antes de que los familiares se reúnan. Sandra estaba perdida. En busca de palabras, su expresión delataba una obstinada negativa a darse por vencido en la situación. Solo espera un minuto. Paul, que había estado observando en silencio, habló, parecía haber ido a algún lado y luego reapareció con un trozo de papel en la mano. Acabamos de reemplazar el calentador de agua el mes pasado. Todavía está en garantía, así que podemos llamar si realmente hay un problema. Espero que no hayas estado usando el calentador de agua como excusa para hacer sentir mal a Ángela todo este tiempo. Paul dijo en voz baja, haciendo que Sandra se pusiera rígida. Christopher tomó el calentador de agua. Contrato de Paul y lo escudriñó. Melissa también miró a Sandra con una mirada de lástima. Nunca antes había escuchado a mamá decir que algo andaba mal con el calentador de agua. Baños calientes, así que estoy en la bañera todo el año. Melissa y Paul dijeron asintiendo con la cabeza. Resultó que cuando se reemplazó el calentador de agua la marca cambió y de hecho solo había facturas del mes pasado para el modelo actual. Este pedazo de papel se convirtió en la evidencia definitiva que expuso la mentira de Sandra. Gracias a Paul, quien había sido un meticuloso banquero y administrador del hogar durante años, todo salió a la luz y las excusas de Sandra no sostuvieron una mentira tan obvia que era poco probable que alguien a quien Christopher, todavía medio desnudo, recurriera, la creyera. Yo, disculpándome con Ángela, lamento haberte hecho soportar esto sola siguiéndolo. Paul y Melissa también se disculparon, lo que me sorprendió. Sandra también se disculpó a regañadientes mientras me miraba con ojos penetrantes, claramente sin arrepentimiento. Después, Sandra casi fue arrastrada de regreso a la trastienda por Paul, tal vez ella
Iba a ser regañado por él después de haber visto solo su lado amable, incluso sentí un escalofrío al día siguiente. Christopher y su familia me llamaron nuevamente. Nos sentamos alrededor de una gran mesa en la sala de estar. Paul fue el primero en hablar. Escuché todo sobre el acoso que mi esposa ha estado causando a Angela hasta ahora. Quiero disculparme nuevamente. Fue realmente imperdonable después de su disculpa. Regañada por Paul, el motivo del acoso era algo absurdo. Ella no podía soportar la idea de que Christopher hiciera las tareas del hogar. Ante las palabras de Paul pensé para mí mismo, por supuesto, Sandra me había estado diciendo eso desde el principio, y pensar que podía acosar a alguien por años, solo esa razón muestra bastante persistencia. Sin embargo, alguna vez Christopher todavía estaba furioso. Continúa cuando él comienza a hablar, así que Melissa logró calmarlo usando a Angela para hacer tu vida más fácil, incluso si es solo 2 veces al año para el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo no está bien. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada?, agregó Melissa, causando Sandra, que se había estado encogiendo aún más. Que Christopher, continuó, por eso vendré aquí sola de ahora en adelante y no me quedaré más. Daremos la bienvenida a mamá y papá a nuestra casa, pero Angela no vendrá aquí. No me había dado cuenta de que la conversación había progresado tan lejos sin mi conocimiento. Sandra no pudo cumplir con mi juego y solo miró hacia abajo. Ya habíamos reservado un vuelo esa noche, así que Christopher y yo regresamos a nuestra habitación para empacar, incluso pensando que no lo haríamos. Venir aquí aún no me parecía real. Tal vez debería haber consultado a Christopher antes de que las cosas se intensificaran tanto, pero no tiene sentido insistir en el pasado. He decidido soportar el acoso por mi cuenta durante estos 3 años, así que creo que está bien darlo. Tengo algo de crédito para mis perseverantes padres. Abracé a Paul y Melissa un poco más de lo habitual, incorporando mi despedida y gratitud hacia la familia de mi esposo después de que el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo se convirtieran en una oportunidad para pasar tiempo como pareja. Al parecer, comenzamos a disfrutar de viajar juntos. En primer lugar, a Christopher no le gustaba mucho volver a casa y regresaba a regañadientes cada año debido a las numerosas llamadas de Sandra. Es posible que Sandra se hubiera resentido conmigo por robarle a su amado hijo mayor, pero me alegro de que el propio Christopher no adoptara ese pensamiento y mantuviera sus principios. Es vergonzoso decirlo, pero este fue un evento que me hizo enamorarme de mi esposo nuevamente. Años después, fuimos bendecidos con un niño de unos 30 años y Paul y Melissa se apresuraron a estar con nosotros para el parto. Me estaba preparando para Sandra. Primera vez completamente dedicada al niño. Ella está estudiando puericultura en la universidad, así que espero confiarle nuestro hijo en el futuro mientras Christopher y Paul estén fuera. Melissa me susurró que desde que dejamos de visitar a familiares invitados por Sandra comenzó a notar mi ausencia y sospecha de acoso. A pesar de la resistencia desesperada de Sandra, los rumores se difundieron entre los familiares. Sandra terminó sintiéndose aislada no solo dentro de la familia sino también entre los familiares. Habiendo sido arrogante hacia el pariente, también se enfrentó a una reacción violenta y ya nadie quería visitar a la familia de su marido. Melissa me dijo: bueno, es bueno que esas molestas reuniones se hayan ido, dijo con una sonrisa haciéndome reír. También Melissa mencionó que le gustaba el área cada vez que nos visitaba y comenzó a pensar en buscar trabajo aquí. Al escuchar que Christopher parecía visiblemente complacido,